El próximo 3 y 4 de mayo, Puebla será sede del 7º Congreso de los Organismos Públicos Autónomos, donde se analizará el papel de estas instituciones en la transición gubernamental del 2012. Diversos organismos públicos autónomos, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, han promovido desde hace 7 años la creación de diversos espacios de encuentro y discusión sobre el fortalecimiento de estas instituciones. El congreso anterior se llevó a cabo en Mérida. En este año, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado promovió a Puebla para ser la sede del 7º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, con el apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, así como el Gobierno del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla. No lo olvides, regístrate ya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de la Comisión de Acceso a la Información Pública en este programa que nos permite Puebla TV transmitir para ustedes Sociedad Transparente. Buscamos, como cada semana desde hace más de 2 años, transmitir a ustedes la importancia de saber para decidir. Por eso es que hoy vamos a hablar también de un tema fundamental que la semana pasada empezamos a abordar y que tiene que ver con el derecho de las personas a proteger sus datos personales y la relación directa que tiene con la impartición de justicia. Hoy el investigador de la UNAM, Pedro Salazar, hace una reflexión en el Seminario Internacional sobre Impartición de Justicia que se llevó a cabo en el Distrito Federal sobre la forma en que se deben de conciliar estos intereses de la población. Usted sabe que muchas veces los medios de comunicación dan a conocer a presuntos culpables. Frente a ello hay una polémica de la cual Pedro Salazar nos explica. Yo creo que el dilema existe, yo también, en fin, por ahí partí, y creo que el problema entonces es encontrar cuál es la clave de interpretación para solucionarlo. Yo creo por convicción teórica, ideológica, pero ahora además por mandato constitucional que la clave está en los derechos. Y yo creo que si se colocan a los derechos como clave de interpretación de los dilemas, encontramos ya una primera respuesta para algunas de las cuestiones que hemos planteado. Decía, por ejemplo, con una muy buena provocación, José Antonio Caballero, el tema de las cuestiones laborales. Y me parece que Moisés lo resuelve muy bien. Moisés dice, bueno, claro que podemos desconfiar del trabajador que se aprovecha de las leyes para abusar de alguna manera de los derechos que ésta le brindan, si es que este concepto se sostiene. Pero también podemos desconfiar de las empresas y de la manera en la que las empresas utilizan la información a la que pueden acceder para discriminar trabajadores. Esta es la perspectiva que corresponde a la visión de los derechos. Y creo que esto nos lleva a un terreno de muchos dilemas muy complejos. No siempre, desafortunadamente, las buenas ideas traen solamente buenos resultados. Y pongo un caso, pensaba escuchando la mesa en un ejemplo. Miren, la publicidad de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace algunos meses tuvo que decir un caso terrible con una votación muy dividida, muy tensa entre las ministras y ministros, relacionado con presuntos abusos sexuales a un niño en una escuela de Oaxaca. Todos nos enteramos del nombre del niño y de las particularidades del asunto. Todos nos enteramos del nombre de la maestra acusada, que además posteriormente fue absuelta por la mayoría de los ministros en una votación dividida. Todos nos enteramos el nombre de los presuntos cómplices que ya no serán procesados por las particularidades del expediente. Y todo esto lo hicimos en vivo, en un contexto de un debate público entre ministros de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que allí hay un dilema importante. Y la idea es buena, en principio, de la publicidad de los debates de la Suprema Corte, pero cuando hay implicados e involucrados derechos, me parece que hay que poner algunas salvedades. En este sentido, me hacían, por ejemplo, una pregunta, y con esto concluyo, muy específica, Mirna García, y me decía, bueno, ¿y qué hacemos cuando entran en tensión? Al menos eso entendí. Me decía, el acceso a la información contra las garantías judiciales. Es que yo creo que la tensión no está entre los mecanismos de protección. La tensión está entre los derechos, y ese es el problema. Que los mecanismos de protección, en principio, todos están diseñados para brindar la mayor protección posible a los distintos derechos fundamentales. El
problema es que hay coyunturas y contextos específicos en los cuales los derechos fundamentales se encuentran en tensión. Y ahí es donde la clave de la ponderación a la que hacía alusión la doctora Jacqueline Pechard se vuelve un imperativo, pero es un imperativo difícil de aplicar. Y creo que si nos tomamos en serio la interpretación de los derechos y el principio pro persona, podemos, insisto, encontrar una ruta de solución posible si entendemos a los derechos como el derecho del más débil. Y el más débil en el contexto de los procesos judiciales es el imputado, porque es quien está teniendo que enfrentar el peso de la fuerza punitiva del Estado. Y puede ser presuntamente acusado de cosas terribles y puede eventualmente ser declarado culpable de cosas terribles, pero mientras no lo sea, es un ciudadano, una ciudadana que está teniendo que enfrentar el brazo más poderoso del Estado, y creo que por lo mismo el principio de presunción de inocencia es la clave para resolver muchos de estos dilemas. Sociedad transparente. Regresamos. Sociedad transparente. Continuamos. Hablábamos hace un momento de la polémica que hay en torno a si se deben o no dar a conocer los nombres de los presuntos delincuentes a los medios de comunicación. Por un lado, conocemos ya la postura de Pedro Salazar, pero por otro tenemos la postura de Juan Antonio Caballero, director de la Universidad de Navarra e investigador del CIDE, quien advierte que la información que se da a conocer representa un servicio. Si bien es cierto que debemos reconocer que existen muchos avances en el sector de procuración de justicia y de impartición de justicia, cuando estamos hablando de transparencia y de rendición de cuentas, me parece que todavía tenemos muchas discusiones importantes. Y yo lo que quiero hacer en esta presentación es hacer un pequeño balance temático. La anécdota en ese sentido no es menor desde el punto de vista de la construcción del concepto de rendición de cuentas que debemos tener desde la función pública. Y ese es, digamos, el punto de referencia que quisiera tener como fondo para las ideas que voy a dar a continuación. En materia de procuración de justicia quiero tratar 4 temas brevemente. Uno tiene que ver con algo que ya había mencionado Pedro, de presunción de inocencia y publicidad. Después voy a hablar algunas cosas de estadística, después voy a hablar de los controles y finalmente voy a hablar del desempeño en evaluaciones previas. En presunción de inocencia, efectivamente ya lo decía la diputada Limón, creo que hay avances interesantes. Este caso de los detenidos me parece que es importante, pero ahí yo quisiera matizar el punto. Este es acceso a la información para la gente que está involucrada con el sistema. Es decir, si ustedes entran a la página, yo soy un familiar, estoy buscando a un familiar que puede estar detenido, bueno, pues tengo que teclear su nombre. ¿Sí? Es decir, los nombres no están disponibles a menos que vaya a las agencias del Ministerio Público y lo revisen las pantallas. Pero esto me parece que otra vez no es menor. Hace un rato Carlos jugaba con la idea de cómo doy a conocer la información, y Carlos decía, no es lo mismo darla a conocer por internet que darla a conocer en papel. Y si la doy a conocer por internet, el método de búsqueda también, otra vez, es fundamental. En realidad, estas son ideas completamente de Carlos, que es el que me las ha enseñado ya después de muchos años en el camino, pero bueno. Ahí sí quiero poner un poco ese matiz. El hecho de que se publiquen los nombres en pantallas en las agencias del Ministerio Público, los detenidos que están ahí, me parece que no necesariamente está afectando, al contrario, está cumpliendo una función muy particular de dar información a los familiares. El dolor de cabeza más importante de un familiar cuando tiene un detenido es: encuéntralo. ¿Dónde está? Así que como, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está mi pariente? Y suena chistoso, pero es desesperante, ¿sí? Y pasas por la Cruz Roja y pasas por cuánto sitio y dónde está, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, pero entonces, ahí retomando el concepto del que hablaba Carlos, la finalidad es muy particular.
¿sí? Está la institución pública proporcionando datos sobre dónde está un detenido en particular y le está dando la información. ¿Es una información necesariamente pública? No necesariamente. La información puede tener un carácter público, pero no necesariamente para una difusión amplia en ese sentido. Y ahí es donde creo que hay que marcar. La moraleja aquí es que en función del usuario, probablemente tenemos que construir el tipo de información que le queremos dar, ¿no? Y sobre esto voy a regresar un poco a propósito de las sentencias. Ahora, la publicidad de los detenidos. Aquí, digamos, la ironía, para no llamarle el dilema, es entre el dato y el spot. Hoy en día, pues si no tienes un spot, no existes, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, si una entidad pública, una Procuraduría de Justicia, en una crisis de seguridad pública como la que tenemos en nuestro país, quiere mostrarle a la población que hay avances, pues sí, le toma foto a los malos de la película y los exhibe, ¿no? ¿Hasta qué punto nos deben informar en ese sentido? Porque alguien podría decir, bueno, pues que hagan un gris reporte en blanco y negro y no le incluyan fotos, y como se está haciendo últimamente, al menos en el sector federal, en el caso del DF hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre no publicar los nombres de las personas. Y entonces ahora, si ven los boletines federales, lo que van a encontrar es que se agarró a Pablo N. relacionado con tal cosa. Puede ser el inicio de una mejor práctica, definitivamente. Habría que discutir el tema de las fotos, pero el tema de las fotos no es menor, De alguna manera, si yo no veo la foto, seguramente no hay nadie ahí detrás. Y es un punto, y es una presión no menor para la autoridad, porque parte de lo que estamos discutiendo aquí es que rindan cuentas. Ok, rinden cuentas, pero no así, porque así no me gusta, porque estás violando derechos. Es un buen punto. ¿Cómo balanceamos eso? Sí, y esa es una discusión, me parece también, donde los medios de comunicación tendrían que tener un punto bastante claro, ¿no? ¿Cómo balanceamos este tipo de cosas? ¿Y cuál es el momento oportuno para dar a conocer? Voy a regresar a este tema cuando hable de impartición de justicia a propósito del concepto y de la construcción de publicidad. Ya lo mencionó Pedro, yo simplemente quisiera hacer un par de acotaciones. La estadística. La estadística, por ejemplo, si ustedes ven la estadística que está en la página de internet de la Procuraduría del Distrito Federal, es una estadística que nos dice más o menos la incidencia delictiva, dónde están cometiéndose los delitos. Pero no nos dice qué está pasando con las averiguaciones previas. Si ven, por ejemplo, la estadística de PGR, la que publica los informes de labores de PGR, nos avanza un poco más. Nos puede decir qué pasa con las averiguaciones previas, pero el problema, por ejemplo, último informe de gobierno, publican datos sobre qué ha sucedido con las averiguaciones previas del 2001 a la fecha. Primero, uno tiene que trasladar esos números a sus bases de datos, porque hay que copiarlos a mano, ¿no? Pero bueno, supongamos que los termina de hacer uno. Los números no cuadran. Ese es el problema. Una nota buena para PGR. En 2001 los números de plano ni se acercan a cuadrar cuando cambias a 2002. En 2008, 2009 se nota una mejoría, los números empiezan a cuadrar. Y eso ya es un dato interesante, porque entonces lo que yo quiero saber es cada averiguación previa que se inicia, bueno, ¿qué resultado va a tener? Todos los días nos anuncian, ahora detuvimos a 150,000 personas con el operativo Conagua. Imagínense, 150,000 personas, estoy dando el dato en bruto, evidentemente, ¿no? Pero empiezan a hacer sumas de las notas sobre detenidos en términos generales. ¿Y qué les pasa a esos detenidos? ¿Cómo se convierten en averiguación previa? ¿Qué sucede? ¿Cómo caminan? Cada vez que se abre o se denuncia un delito, ¿qué ocurre con esto? ¿Cuántas averiguaciones previas simplemente no van a ninguna parte y se reservan? Terminan en el archivo, no va a pasar nada. Esas son las preguntas importantes sobre desempeño, y me parece que aquí tiene que haber una reflexión interesante sobre cómo se hace esto. ¿Sí? No le estoy viendo con mucha claridad. No hay, por decirlo con mucha específicamente, no hay una reflexión sobre el desempeño institucional en la producción de información. Y aquí es donde esto dificulta mucho el análisis. Dejen ustedes para lo que estamos de metiches viendo los datos de las procuradurías, para las propias procuradurías. El día a día de tu toma de decisiones pues debiera tener datos interesantes simplemente para esta construcción. Aquí es donde puede haber complicaciones, al menos tal vez algunas procuradurías los tienen, no los estamos viendo con claridad, al menos desde afuera. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos.
pues ya estamos prácticamente a 2 días de que se lleve a cabo el 7º Congreso Nacional OPAM aquí en Puebla. Le invitamos, si aún no se ha registrado, visite la página www.opam.org.mx. Tendremos a más de 500 asistentes y la participación de una treintena de expertos en la materia. Y a continuación presentamos nuestra sección Puntos de Vista con la participación del comisionado Samuel Rangel. Bien, ¿cuál es la importancia de preguntarle al gobierno? Primero, es un derecho constitucional. Nosotros podemos preguntarle cualquier cosa que queramos al gobierno federal, al estatal, municipal, a cualquier dependencia del gobierno, a cualquier ayuntamiento. Bien, en estos tiempos es muy importante la rendición de cuentas, fiscalizar y ver qué es lo que está haciendo el gobierno con nuestro dinero, cuánto ganan los funcionarios, qué hacen, cómo lo hacen, en qué gastan, para qué lo hacen. Es muy importante saber que toda información que tiene el gobierno, cualquier información es pública. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos cómo acceder a esta información. En primer punto, hay 2 vías. 1, a través de la transparencia. ¿Qué necesitamos para conocer los portales de Internet? Una computadora, un teléfono con Internet, las computadoras en los cafés electrónicos, en los cafés, en el cibercafé, en la escuela, en el trabajo. A través de ahí, en los portales de transparencia del gobierno federal, estatal o de los ayuntamientos, podemos ver qué es lo principal que ellos están haciendo, sin necesidad de preguntar. Pero estoy convencido de que siempre la información nos va a servir para algo. Eso es un tema, la transparencia. Otro tema que es igual de importante es el acceso a la información. El acceso a la información es preguntarle algo en específico al gobierno sobre algún punto en particular, o bien, ¿por qué no?, pedir copia de las facturas de en qué está gastando. Para poder hacer esto, ¿qué necesitamos? Al igual que la transparencia, solo requerimos de una computadora que tenga internet, y ahí a través de, por ejemplo, de la página de la CAIP, que es www.caip.org.mx, viene muy sencillo, muy rápido. Pregúntale información al gobierno federal, estatal, municipal, el sistema Infomex, y a través de este sistema le podemos preguntar lo que nosotros queramos. Saber para decidir, saber para resolver, saber para conocer. Es muy importante hacer preguntas claras, concisas, determinar el tiempo de la pregunta para que nos puedan dar la información. También el sistema Infomex es importante especificar si queremos simplemente conocer una información o queremos copia de esta información. Esta copia, ¿cómo la queremos? A través de un CD, a través de copia simple o a través de copia certificada. Entonces, al hacer preguntas al gobierno, siempre nos va a enriquecer y vamos a poder saber para decidir. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros, y ahora vamos a hablar de esto que cada semana intentamos transmitir a usted, con algunas recomendaciones y alguna información que resulte útil para ejercer los nuevos derechos ciudadanos, en la voz y con la presencia de Irma Méndez y Verónica Vélez. Paso 1. Hoy en Información Útil vamos a hablar de los recursos de revisión luego de que yo hago una solicitud de información. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto de recurso de revisión? Es un medio de impugnación, es decir, digamos que es la oportunidad que me da la ley y que me da el derecho de poder inconformarme con la respuesta que me haya otorgado la autoridad a mi solicitud de información, o en su caso ante la negativa, ¿no?, o que no me hayan contestado. Bueno, yo tengo ese derecho para poder reclamar, pues, ¿no?, una respuesta de la autoridad a través de este recurso de revisión. ¿Qué tengo que hacer para interponer mi recurso de revisión? ¿A dónde voy? Bueno, mira, la página de la comisión, www.caip.org.mx. Así es. Ahí la estamos viendo. Aquí hay una ventana o un icono que se llama
cómo presentar un recurso de revisión. Muy bien. ¿Sí? Damos clic. Te platico más o menos cómo es el trámite del recurso de revisión. De hecho, te comentaba, este recurso de revisión es el medio de impugnación a través del cual yo puedo inconformarme por la negativa de el sujeto obligado a proporcionarme la solicitud que requerí, o en su caso, porque a lo mejor me contestaron que era inexistente, o bien porque clasificaron información que yo considero que es de libre acceso público. Paso 2. Presentas el recurso de revisión, debes ratificar este recurso de revisión. La ley nos da un término de 5 días para poder ratificarlo, ya sea de manera personal en caso de que vivas en la ciudad de Puebla, y si no vives en la ciudad de Puebla, a través de un escrito en el que manifiestes que fue tu voluntad presentar ese recurso de revisión. Puede analizar y determinar que la información en efecto se trata de información que debe ser clasificada, o bien puede ordenar simplemente que le conteste, porque recordemos que el recurso de revisión puede presentarse por la falta de respuesta, o bien puede hacerse un ajuste al cálculo de los costos, ¿no? También, y en su momento dictará la resolución y la autoridad tendrá un término de ley para poder dar cumplimiento a esta resolución. Llegamos así al final de Sociedad Transparente. Le invitamos a que se comunique con nosotros al 777-1100, o bien que tenga la posibilidad de visitar nuestra página www.caip.org.mx. Estamos para servirle en la Comisión de Acceso a la Información Pública.